'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Bueno, pues Miguel Ángel, bienvenido. Vamos con otro MA Confidencial y cuidado porque aquí hay un nombre, o dos nombres mejor. Uno, Begoña Gómez, para todos los fans que tiene, que sé que entre nuestra comunidad son muchos. Bien, Begoña Gómez y, cuidado, una filial de Globalia, Air Europa, ya saben, la famosa etapa en la cual se le concede ese rescate multimillonario, 615 millones de euros, los demás no conseguían acceder. Bueno, pues había un grupo que conseguían acceder, se ven una serie de reuniones, representantes máximos, Hidalgo, el hijo, por parte de Globalia, aparece Víctor Gonzalo de Aldama y aparece Begoña Gómez. Y en medio un nombre que quiero que nos cuentes todo lo que has descubierto sobre esta sociedad, Guacalúa. La verdad que el nombre ya, de verdad, yo no sé quién elige los nombres aquí, pero tiene toda la pinta de esta especie de combinado extraño, Ábalos, Coldo y demás. Pero bueno, Guacalúa. ¿Qué pasaba ahí, Miguel Ángel? Porque cuidado que puede tener o puede anticipar una línea de negocio adicional por parte de esa oficina de negocios que tenía constituida Begoña Gómez. Cuéntanoslo, Miguel Ángel. Pues sí, Carlos, es una información que hemos descubierto en Libertad Digital, porque, como decías, ahora mismo está encima de la mesa, en la palestra, el nombre de Begoña Gómez, ¿no? Y de las ramificaciones posibles con el grupo Globalia, con Air Europa, con Javier Hidalgo y todo ello, digamos, merodeando con el comisionista de la trama Coldo, de Javier Aldama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que había una filial del grupo Globalia que se llamaba Guacalúa, que era un grupo, digamos, de innovación turística, como dicen, un hub de innovación turística, y que de repente, pues una directiva de esa filial del grupo Globalia de Guacalúa, llamada Leticia Laufer, que era la directora general de Guacalúa, pues empieza a entablar una relación con Begoña Gómez, coinciden en varios eventos turísticos, por supuesto, junto a ellos Javier Hidalgo, también merodeando toda esa zona, pues el comisionista Aldama. Todo esto, Miguel Ángel, por centrarlo temporalmente, estamos hablando del periodo en el que el marido de Begoña Gómez ya es presidente del gobierno. Efectivamente, o sea, un poquitín antes de la pandemia, Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno y es cuando empiezan a confluir, digamos, estos intereses empresariales, políticos, comisiones, etcétera. Sí, la división de negocios, sí. Sí, la división negocio, ¿no? Empieza a haber esta confluencia de intereses con el poder, la mujer del presidente, etcétera. Porque esa es la clave, ¿no, Carlos? Lo que tú acabas de decir. Ya era presidente del gobierno Pedro Sánchez y con lo cual Begoña Gómez era la mujer del presidente del gobierno. Con lo cual era un caramelo para todo empresario, ¿no?, que se preste, pues llevarse bien con la mujer del presidente del gobierno por los beneficios que les pudiera acarrear, ¿no? Entonces, estalla la pandemia, Carlos. Y resulta que, por lo que hemos averiguado y que nos ha reconocido la propia directora general que fuera entonces de Guacalúa, Leticia Laufer, pues Begoña Gómez contactó con ella en pleno confinamiento. ¿Para qué contactó con ella, Carlos? Pues para una cosa, la verdad es que a mí me parece asombrosa. Le preguntó Begoña Gómez a esta directiva de Guacalúa si conocían de la existencia de una plataforma tecnológica para intentar hacer un seguimiento de los casos de COVID en España. O sea, vaya por delante, Miguel Ángel, y hay que contarlo, que, vamos a ver, que yo sepa, Begoña Gómez no estaba en el comité, desde luego en el de expertos está claro que no, porque no había nadie, estábamos todavía buscando a ver si estaba Caperucita Roja, el Hombre Invisible y Batman, ¿vale? Porque no había nadie, ese se lo inventaron. Pero sí había un comité de seguimiento del famoso decreto de estado de alarma, donde había 4 ministerios, que la cabeza era Pedro Sánchez, el marido de Begoña Gómez. ¿Qué hace? Es decir, a partir de ese momento todas las contrataciones tenían que pasar por ahí, toda la gestión del COVID tenía que pasar por ahí. ¿Qué hace Begoña Gómez llamando y contactando con empresas de, oye, ¿no tendrás una plataforma de seguimiento? ¿Una plataforma de seguimiento de qué? ¿De la corrupción? O sea, ¿pero qué hace llamando a nadie? Es que esa es la pregunta, ¿no? Y esa es la clave, Carlos. ¿Qué hace la mujer del presidente del gobierno si no está en el Ministerio de Sanidad, obviamente, si no pertenece a ningún comité de crisis, como bien has dicho? ¿Qué hace? Pues preguntando a un contacto suyo, con el cual pues en ese momento se llevaba muy bien, esta Leticia Laufer, que era la directora de Guacalúa, filial de Globalia, es decir, subordinada de Javier Hidalgo, de los Hidalgo, del grupo Globalia. De los que tenían, y eso sí que lo sabemos ya, tenían como una especie de consultora o de ayudante o de asesor, o cada uno como lo quiera llamar, a Víctor Gonzalo de Aldama,
que aparece Dios Cicoz metido en la trama de los Koldos, los Sánchez, los PSOEs, los cada uno que le llame como quiera. Porque era la empresa a la que cuando captaba los contratos Soluciones de Gestión del Grupo Cueto, le encargaba la tramitación. Bueno, pues el responsable de esas empresas, MTM 180, etcétera, era Víctor Gonzalo de Aldama, que aparece relacionado con Globalia, que aparece relacionado con Hidalgo, y ahora va y resulta que una filial suya, Guacalúa, toma ya con el nombre, aparece también relacionada con esto. Pero además, Miguel Ángel, una cuestión, es que aquí no habría sido una empresa que habría buscado A, no, aquí habría sido Begoña Gómez que ha buscado A. Efectivamente, Begoña Gómez en persona contactó en pleno confinamiento, después de empezar la pandemia, con la directora de Guacalúa, preguntándole si conocían o tenían una plataforma tecnológica para hacer seguimiento del COVID, algo, pues no sé, que suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Según lo que nos reconocía la propia Laufer, dice que preguntaba por algo así como para una huella de calor, para tener detectados el número de casos de infectados del COVID. O sea, esto era un poco lo que nos ha contado ella, ¿no? O sea, que por eso contactó Begoña Gómez en persona directamente con ella, con la cual, como digo, mantenían una estrecha relación. ¿Por qué? ¿No? Pues es la pregunta que yo le hacía, ¿no? ¿Qué hace la mujer del presidente del gobierno contactando contigo como directora de una filial? Y dice que como era una filial de innovación, pues que Begoña Gómez quería ayudar y que creía que a lo mejor ellas pudieran contar con esa plataforma tecnológica para intentar echar una mano, y poco más, Carlos, pues que era una cosa altruista por parte de la mujer del presidente del gobierno con el objetivo de ayudar, supongo que a su marido y a todos los españoles, ¿no? No, sí, a este paso va a resultar que Koldo y Ábalos serán benefactores de la humanidad, sí. La verdad es que es todo surrealista, porque claro, a todos estos ingredientes, como bien citabas, está Javier Aldama, que conocía, tanto había coincidido obviamente pues con Begoña Gómez, con esta también, con Leticia Laufer también había coincidido obviamente, porque era un asesor del Grupo Globalia. Estaba siempre por ahí, le pagaban un sueldo mensual de 10.000 euros, pero es que también Javier Hidalgo le contrató a Javier Aldama para recuperar una deuda millonaria que tenía la compañía con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, que le debía, no sé si eran 200 millones de dólares, y le contrataron a este Javier Aldama para intentar traer el dinero de vuelta. Con lo cual, pues se van teniendo unas ramificaciones por lo menos curiosas, ¿no? Y yo creo que es necesario que ya se empiecen a dar explicaciones. Bueno, ¿Cuál era exactamente el papel de Begoña Gómez en esta historia? Sobre todo, Miguel Ángel, porque la coartada famosa de esto lo hacemos por ayudar, yo lo hacía, punto uno, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque entras en conflicto de intereses. La mujer del presidente, sin ningún tipo de control, ninguna obligación de transparencia, bueno, mejor dicho, obligación de transparencia sí. Hay una ley que exige que las decisiones del marido no puedan tener ninguna relación con aquellos negocios potenciales de sus familiares. Evidentemente ahí entra, en la ley de conflicto de intereses, evidentemente entra la mujer del presidente. Pero claro, es que leo otra de las noticias que han ido saliendo estos días. Claro, Globalia patrocinó eventos de Begoña Gómez. Entonces, vamos a ver, si Globalia patrocinó eventos de Begoña Gómez tenía un business montado a través de universidades, del Africa Center, tenía relaciones con Marruecos, etc. Y tú le patrocinaste ya la famosa historia de somos benefactores de la humanidad para tu tía, la del pueblo. Porque evidentemente hay una línea de retorno. No sé por qué cuantía, y no lo sabemos porque no han dado ninguna orden de transparencia ni ninguna información con respecto a qué tipo de negocios lleva. De hecho, lo único que hay es una órbita de opacidad absoluta con respecto ya no solamente a los ingresos de la mujer de Pedro Sánchez, sino incluso con respecto a las agendas de viajes, en las cuales, por cierto, ella se dedicaba al tema ONGs. Muchas de esas agencias de viajes tuvieron como sede, agencias de viajes, no me extraña que le llame así, muchos de los viajes que realizaba oficiales tenían como sedes determinadas agencias, etcétera, que se dedican al tema de ONGs. Su máster era de captación de dinero en la Complutense, de fundraising, como le llamaba ella, y no se ha dado ni una sola explicación sobre los viajes. Claro, Carlos, y aquí decías tú el retorno, ¿no? ¿Cuál es el retorno? Pues el retorno directo no sabemos, sí sabemos el indirecto. Y es que meses después de todas estas amistades, contactos, confluencias e intereses compartidos, se producía el rescate millonario de Globalia, que asciende, según dicen, a más de 615 millones de euros, ¿no? Con lo cual, todos estos elementos los pones en el cóctel y bueno, es tremendo
Es tremendo porque obviamente nos encontramos con que la mujer del presidente del gobierno mantiene una relación estrechísima o muy habitual, digamos, o muy satisfactoria y muy cordial con uno de los dueños del grupo Globalia, ¿no? Con Javier Hidalgo. A su vez también mantiene una relación estrecha con esta mujer Leticia Laufer de la filial Wacalúa del grupo Globalia, con la cual contacta para conseguir una plataforma tecnológica, y meses después el gobierno de Pedro Sánchez, de su marido, pues da ese rescate millonario al grupo Globalia, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que apesta. O sea, así de a priori, Carlos, según las informaciones que han ido saliendo, obviamente, pues este tema pues huele muy mal. Obviamente todavía queda mucho que escarbar en esas relaciones de Begoña Gómez, pero desde luego que parece un poco el perejil de todas las salsas, ¿no? Que Es que aparece además, aquí en un sí. lado y en otro. Es que Miguel Ángel, además te diré una cosa, o sea, tiene toda la pinta de que evidentemente, bueno, hay una serie, de hecho, de fechas que son muy llamativas con respecto a la gestión del COVID. El 8M es el famoso infectódromo de la manifestación esta feminista ultra, en la que el gobierno quiere que se llegue sin declarar que tenemos riesgo de pandemia cuando está ya cerrado todo en Italia, la pandemia corre por todas partes, en España ya teníamos muertos, teníamos víctimas mortales por el COVID, ocultan toda la información, etcétera. A partir del 8M, bueno, comienza todo el tránsito del decreto de estado de alarma y demás. Bien, en las fechas previas, lo primero que hace este gobierno es negarse una compra comunitaria el 4 de marzo en la Unión Europea. Gran pregunta, dices, ¿por qué te niegas a una compra comunitaria si sabes que no tienes material de protección frente al COVID? Primera gran pregunta que espero que algún día Salvador Illa nos la conteste. Lo siguiente que haces en el decreto de estado de alarma es monopolizar las compras, con lo cual quitas la posibilidad de que contraten las comunidades autónomas. O sea, todo huele a que tenían decidido que ellos iban a contratar las compras con alguien. Bueno, ahora ya conocemos quién es el alguien. Y de hecho lo conocemos nosotros, lo conoce la UCO y lo conoce la justicia. Vale, pero tiene toda la pinta de que, así como se pudo meter, por poner un ejemplo, a Begoña Gómez en esa historia, a través de los contactos de Víctor Gonzalo de Aldama, tiene toda la pinta de que posteriormente el bicho cobró vida y que fue la propia Begoña Gómez la que dijo, espérate, que aparte de mascarillas, a lo mejor resulta que también podemos tener una plataforma de seguimiento del COVID tecnológica, porque esto no se lo había ofrecido nadie, esto lo ofrece ella. Efectivamente, ella pregunta por si existía esta plataforma tecnológica y según me reconoce Laufer, pues fue la negativa, ¿no? Decir que no conocía ningún tipo de plataforma tecnológica que, digamos, que encajara en lo que le había pedido Begoña Gómez. Y hablabas tú, Carlos, de todo lo que ha pasado durante la pandemia, y aquí hay un dato importante que quizá ha pasado por alto, pero que yo, hablando con algunos empresarios, ¿no?, que vivieron aquellos días todo el tema de la pandemia, vinculados con mascarillas, etcétera, me decían: ¿por qué el gobierno de repente limitó el precio de la mascarilla a 96 céntimos, provocando el colapso de las empresas textiles en España, obligando a ir a comprar a China? Y yo creo que esa es una pregunta muy importante. Es decir, el gobierno toma una decisión que vende como que va a luchar contra pues los sobreprecios que habían puesto a las mascarillas, etcétera, y que condena, digamos, a hacer las compras en el exterior en China. Y claro, y de repente ahora estalla esta trama y desde luego es muy sospechoso, ¿no?, que el gobierno de alguna forma con esa decisión favoreciera que se hicieran las compras de mascarilla y material sanitario en el exterior, cuando de repente hemos descubierto que a través de algunos de esos contratos pues están investigando presuntas mordidas. Por cierto, ya para terminar el puzzle, que haces muy bien en anotar esto, porque es verdad que es un dato muy, muy llamativo. Por terminar el puzzle, muchos de los contratos, independientemente ya de que se cerrara con Baleares, con Canarias, etcétera, con el Ministerio del Interior, el traer las mascarillas a través de soluciones de gestión, tenían luego la parte logística, es decir, cómo los traemos. Muchos de esos contratos se centraron en Air Europa, que es Globalia, o en Globalia, cuando nosotros resulta que tenemos una compañía que evidentemente no es una compañía ya pública, ya se ha vendido, etcétera, vale, pero es una compañía mucho más potente y con muchos más aviones, que se llama Iberia. ¿Por qué se centraron de forma mayoritaria en la contratación de Globalia Air Europa para toda la parte logística? Es muy pertinente esa afirmación, Carlos, porque además hemos desvelado en Libertad Digital que en un informe de la UCO se señala directamente a Globalia, a Air Europa y a Javier Hidalgo, porque gracias a ese favorecimiento que tuvo Air Europa y Globalia, consiguieron, en un momento en el que obviamente no había vuelos
comerciales de ningún tipo, que está todo parado por la pandemia, consiguieron un contrato de 3,6 millones de euros al menos, ¿no? Uno del beneficio obtenido por Europa en ese momento, y la UCO lo tiene encima de la mesa. Y quizá es hora de preguntarse si en ese informe de la UCO se señala de forma tan directa a Air Europa, a Globalia y a Javier Hidalgo, porque a día de hoy no se ha producido ninguna imputación oficial, cuando obviamente todo eso se está investigando en el sumario, en la causa de esta trama Koldo Ábalos, gobierno Pedro Sánchez o como queramos llamarle. Miguel Ángel, por no salirnos de la figura estrella, esta persona que tenía tanto interés en Wacalúa, que de verdad, repito, vaya nombre, Begoña Gómez. Vamos a ver, llegamos a la conclusión entonces de que Begoña Gómez, aprovechando el COVID, bueno, entró en determinados contactos con uno de los comisionistas de la trama Koldo PSOE Ábalos, Begoña Gómez, que tuvo reuniones justo en mitad de un rescate multimillonario para un determinado grupo, para una empresa, para Globalia, para Air Europa, de 615 millones, que además ofrecía a esta Wacalúa nuevas oportunidades de negocio, y Wacalúa es filial de la misma empresa en la que entra en contacto, no solamente por Hidalgo, uno de los responsables de la firma, sino, repito, por Víctor Gonzalo de Aldama, que está de hocicoz metido en la trama de comisiones ilegales, que antes de llegar a eso ya había sido enchufada en la Universidad Complutense sin tener titulación universitaria para codirigir másters, que además también enchufada en la Universidad Complutense se le había creado una cátedra, repito, sin tener titulación universitaria, tócate las narices, que además había sido enchufada justo 2-3 meses después de llegar a la presidencia del gobierno, su marido Pedro Sánchez había sido enchufada en el Africa Center del IE University, que a través del Africa Center cierra un acuerdo con APD Maroc, estamos en cesión absoluta a Marruecos después de los espionajes de los móviles, y el gran resumen que hace el Partido Socialista es que cuando informamos de estas cosas tenemos mala baba. Sí, es que no sé, o sea, a mí se me ocurren explicaciones infantiles, ridículas, estúpidas, patéticas, y se me ocurren explicaciones corruptas. Después de este resumen que acabas de hacer, Carlos, poco más se puede añadir. Repito lo que he dicho hace un rato, ¿no? Parece que Begoña Gómez era el perejil de todas las salsas y que ha estado revoloteando en los últimos años en diferentes modelos de negocio, empresas, intereses que chocan, obviamente incompatibles, porque no deja de ser la mujer del presidente del gobierno. Yo creo que aquí todavía queda mucho por investigar. No sabemos qué ramificaciones seguirán saliendo de esta trama, porque ya se empieza a tocar de forma directa a Globalia, a Air Europa, y resulta pues que entre medias de Globalia, Air Europa y Víctor de Aldama pues aparecen otras figuras, otros personajes, como son la propia Begoña Gómez, como pueda ser pues este grupo, esta filial Wacalúa, que a día de hoy ofrecen más sombras que luces, ¿no? Y que desde luego no sabemos cuáles van a ser los derroteros que en próximas semanas o próximos meses nos pueda llevar a cabo la investigación de la UCO en este tema. Simplemente por citarlo y para que la gente lo pueda buscar en internet y demás, Ley 3/2015, reguladora de los conflictos de intereses, exige, leo literalmente, a los miembros del gobierno abstenerse en aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus cónyuges, literalmente, y además, salto ya las comillas, prevé sanciones que pueden llegar a la separación del cargo. Que yo sepa, el cónyuge de Pedro Sánchez se llama Begoña Gómez, que yo sepa no se separó de las decisiones del rescate de Europa, que yo sepa no se separó de las decisiones de la compra de mascarillas, que yo sepa la ley existe y que yo sepa lleva la pena de separación del cargo. Hombre, a lo mejor va siendo el momento de que en España se cumplan las leyes. A mí me da la sensación, Carlos, que cuando sale esta información que ya afecta directamente a Begoña Gómez es porque obviamente, si no es la policía, es la Guardia Civil, tienen información comprometedora sobre ellos y la forma de abrir camino es a través de los medios de comunicación y de que los medios de comunicación empecemos a poner el foco en la figura de Begoña Gómez. Si no, eso no que hubiera estás salido esta diciendo, historia. Miguel Ángel, eso que estás diciendo es muy interesante, ¿eh? Lo digo porque los últimos meses de la instrucción del caso, que lo lleva el juez Ismael Moreno, que además tiene una fama de juez férreo, de juez serio, de juez blindado, de juez que no acepta ni intromisiones, ni lanzar mensajes, lo cual yo creo que es lo mejor que se puede acabar diciendo de un juez, ¿no? Pero el devenir de los últimos meses es muy llamativo en esta instrucción. Se filtra que alguien ha dado un chivatazo
y que las personas a las que se está grabando están ya avisados y que por tanto ya las grabaciones ya no valen. Justo en ese momento y después de prácticamente 2 años se decide abrir parte del sumario y se saca. Las últimas grabaciones de llamadas efectivamente tiene toda la pinta que ya están confirmando que había habido un chivatazo. De pronto aparece Koldo diciendo que si va a tener una reunión con Tellado y con Alberto, nadie le llama Alberto a Núñez Feijóo en el entorno suyo como para hacerlo Koldo. Tiene toda la pinta de que han soltado el mensaje para enfangar, para soltar algo porque se lo han pedido. Con lo cual llegaríamos a la conclusión de que evidentemente sabemos quién ha hecho esa filtración y justo en ese momento efectivamente sale la información cuando la instrucción, el primero que sabe que va a ser muy larga por lo que estamos tocando, el número de ministerios, ministros, altos cargos, empresas públicas, etcétera, es el juez. Tiene toda la pinta efectivamente de lo que estás diciendo, Miguel Ángel, de que el juez se ha dado cuenta de que le van a poner todos los palos posibles en las ruedas, de que va a tener todos los obstáculos y ha dicho, que me vais a obstaculizar. Pues no te preocupes que se va a saber ya parte de la información que hay aquí. Tiene toda la pinta de que ha buscado efectivamente refugio en los medios de comunicación. Yo creo, y vamos, la información que me consta es que investigadores obviamente, pues han ido obteniendo esta información y la forma de abrir camino son los medios de comunicación. A mí eso sí, esa información sí me ha llegado porque estamos hablando de una persona un personaje totalmente muy sensible como es la mujer del presidente del gobierno. Y hay que recordar que cuando de repente estalló todo el caso Koldo, empezó a filtrarse, ¿no?, las ramificaciones con el Europa. Un día de repente dices tú, ¿qué tiene que ver una empresa del Ministerio de Ábalos de repente con Globalia, con Air Europa? Al principio dices, esto suena raro, pero es que luego llegas, ves el sumario y ves que es parte nuclear de la historia. Entonces yo ahora digo, Begoña Gómez parecía que era una cosa colateral de este tema y sin embargo se ha aparecido en los medios de comunicación igual que apareció el tema de Air Europa. Yo tengo la intuición y el convencimiento de que obviamente también está en este tema y que se ha empezado a abrir camino a través de los medios de comunicación. Bueno, pues Miguel Ángel, como han decidido abrirse paso a través de determinados periodistas, pues nosotros seguiremos con MA Confidencial contando todo lo que pasa ahí dentro. Y estamos receptivos, ¿verdad, Carlos?, a que nos cuenten toda la información que quieran, porque te tengo que decir que desde que hacemos estos vídeos me contacta también gente a contarnos información, porque nos ve mucha gente y nos contactan, con lo cual estamos totalmente receptivos a cualquier tipo de información sobre este tema, claro. Incluso si es de empresas como Guacalúa, que suena a jamón jamón. Dios bendito, qué nombre. Bueno, Miguel Ángel, hasta el próximo MA Confidencial. Seguimos, Carlos, un abrazo. So you can go kick